Bueno, buenas tardes. Primero que todo, que Dios nos bendiga y nos ayude siempre a estar bien. Siempre es un honor estar aquí conversando y, como decía Jorge, de ver una criatura ya casi no, que ya es ley, cuando este movimiento arrancó allá como en los años 98. Fueron muchos años, mucha gente participó en esto y bueno, gracias a Dios ya empezamos a conversar seriamente de lo que se viene. Yo voy a aprovechar el tiempo para hablar de algunas cosas, de los temas que obviamente que forman parte de la mesa redonda, pero con un sentido, digamos, más pragmático. En primer lugar, entendamos que el código nuevo, este código procesal, se divide en 2 libros, que difiere del anterior, que era de 4 libros. Eso tiene un gran sentido práctico porque entonces los primeros 100 artículos del código se refieren a las disposiciones generales, donde precisamente están los 2 temas que estamos tocando en esta mesa, los temas de las excepciones procesales y del régimen de nulidades. Incluso el tema que conversó don Osvaldo creo yo que incluso me atrevería a decir que para el litigante el manejo de los artículos 35 al 40 es la clave del éxito de una demanda y de un proceso. O sea, si se requiere eso, esa es la parte del corazón del código, los artículos 35 al 40. La parte del segundo libro, que se refiere sobre los procesos, tiene la particularidad que es un libro segundo, que se limita a la parte estrictamente de procedimiento del proceso. ¿Sí? Nada más prácticamente a lo específico de la cantidad, el plazo del traslado y las actividades de las audiencias. Y alguna otra cosa específica de cada uno de los procesos. Pero el manejo de los primeros 100 artículos es fundamental. Difícilmente alguien con este nuevo código diga, yo quiero estudiar el ordinario y se va a ir a leer el ordinario allá en el artículo 101, porque el ordinario solamente está regulado en 2 artículos, 101 y 102, solo en 2 artículos. Y todo el eje del ordinario está en la parte general. Y lo mismo ocurre con los sumarios, con los monitorios, con los de ejecución, etcétera, etcétera. Esta parte general, repito, es importante entenderla de esa forma. El tema de las excepciones, incluso procesales, tiene esa variación con el código actual. Que en el código actual, o el código del 90, las excepciones procesales están reguladas en cada uno de los procesos, para el ordinario, para el abreviado, para los sumarios, etcétera, etcétera. Ahora, entendamos que lo que explicaba Jorge en el artículo 37, sobre las excepciones procesales, eso es un régimen general, aplicable indistintamente para cualquier tipo de proceso. Si es que ya no hay esa distinción de que si esto es un ordinario, si esto es un abreviado, ya no existen. Recuerden que el código elimina el abreviado. Para el ordinario, para los sumarios o para los monitorios o para cualquier otro tipo de proceso donde sea necesario poner excepciones procesales. El régimen es general. Y esto nos dota de un código más entendible, más claro, que donde nosotros ya no nos preocupa si es un ordinario o no, o si se aplica o no alguna otra regla. De las excepciones procesales, concretamente, además de lo que ya se dijo, creo que por fin el código hace la distinción entre excepción procesal propiamente dicho y lo que el actual código establecía en relación con la cosa juzgada, la transacción, la prescripción o las llamadas excepciones privilegiadas o mixtas, como también se les llamó, y el famoso artículo 307 del Código del 90, que tanto problema causa desde el punto de vista de que había gente que oponía la prescripción en cualquier estado de proceso, como hasta en los de cobro, ¿no? Esa parte se elimina, se escogen las excepciones que son exclusivamente procesales. Y en el artículo 37, párrafo 37.2, en la parte final de este artículo,
solo se mencionan la cosa juzgada, la transacción y la caducidad como oponibles hasta, hasta el alegato de conclusiones, pero única y exclusivamente para el ordinario, solo para el ordinario. De alguna forma sí quedan las excepciones, estas famosas mixtas, pero ojo, se reducen a 3 y solo para el ordinario. Y ahí queda más claro que solo para el ordinario. De manera que en los demás procesos, todas las excepciones procesales y materiales tienen que oponerse con la demanda, con la contestación de la demanda. Esa salvedad se hace ahí y hace que se deje por fuera el tema de la prescripción. Quizás considerando que la prescripción es una excepción material y que sí tiene que oponerse necesariamente con la contestación. Si hace nada más esa excepción para el ordinario en ese apartado. Otro tema, en cuanto a esta parte general, recuerden ustedes que ahora las excepciones procesales como se van a regular aquí para todos los procesos y se van a resolver como actividad en las audiencias. Esto genera la aplicación del principio de concentración de las actividades y por lo tanto las excepciones procesales todas se van a resolver en las audiencias, en el ordinario, en la audiencia preliminar y en los demás procesos en la única audiencia. En cuanto al tema propiamente dicho de las nulidades que hablaba Jorge, a mí en particular me interesa hacer una aclaración y más que aclaración, y que sirve porque de alguna manera a mí me ha preocupado muchísimo la forma en que se ha entendido hoy el artículo 29 de la Ley de Cobro Judicial, que ese artículo 29 no es otra cosa que el 33.3 del Código. ¿Y qué significa? Que si la Ley de Cobro Judicial se queda derogada cuando entre en vigencia este Código, ese artículo 29, desde luego, no queda derogado, o sea, porque se traslada toda la Ley de Cobro, se traslada al Código, y en concreto el 29 de la Ley de Cobro es el 33.3. A mí me preocupa un poco, los alcances que se le ha dado a esa norma en la práctica durante estos años, del 2008 para acá, y por eso que quiero sacar un ratito para explicar esto. Yo creo que el Código hace una distinción, y creo que es merecido hacerlo. Cuando nosotros hemos venido hablando de revisión, y ahora que incluso Jorge utilizó la palabra revisión, porque hizo un comentario sobre esa norma, cuando se habla de revisión, nosotros generalmente asociamos revisión con recurso, hoy por hoy. Pero a veces no asociamos revisión con algo más allá, y yo diría que perfectamente nosotros podemos hablar de revisión desde 3 puntos de vista. La revisión como proceso ordinario, es decir, todo aquello que produzca cosa juzgada formal puede ser revisado en un ordinario. También podemos hablar de revisión, desde luego, como medio de impugnación, de sentencias firmes. Eso no pasa nada. Pero el artículo 33.3, repito, que es hoy el 29 de la Ley de Cobro, establece una especie de revisión vía incidental. Y yo creo que a veces esa parte es la que yo creo que no se ha entendido. Esa norma, que es la última norma del régimen de nulidades del Código, que está en el artículo 31, en el artículo 33, repito, termina diciendo, o recoge una idea que yo me parece recordar en algunas de las reuniones de trabajo, que se nos y no sé, se nos dio por razonar un poco en el sentido de que qué ocurría cuando un proceso en etapa de ejecución se daba o estaba demostrada la existencia de una causal de revisión, y que si no se hacía algo en esa etapa de ejecución, el problema era que se terminaba de ejecutar, se ejecutaba a la persona con el perjuicio que eso tenía, pero con el derecho de ir a un ordinario. Digamos, si estaba en cosa juzgada formal, tenía que ir a un ordinario a pedir la revisión y que en el ordinario lo ganaba. Pero ya el perjuicio se había hecho porque se tuvo que ejecutar la sentencia.
sobre todo considerando que los procesos ordinarios no tienen prejudicialidad como regla, aunque el artículo 30 creo que es el 34 del Código, sí permite ahora una prejudicialidad entre procesos privados. Y como también se quitó la prejudicialidad penal, incluso así está en la Ley de Cobro Judicial en el 5.6, y aquí también en el 34 quita la prejudicialidad. Entonces era posible pensar que al quitar la prejudicialidad, y aún así la parte se acudió a la penal, que en etapa de ejecución se declarara, por ejemplo, en vía penal la falsedad del documento. Pero si el juez penal declarara la falsedad del documento estando en etapa de ejecución en el proceso civil, ya le había agarrado tarde porque ya la sentencia estaba firme. Entonces, ¿qué fue lo que se hace? Lo que se dice en ese artículo 33, que es repito, el 29, es que si la ejecución no ha terminado o no se ha consolidado, presentar una revisión por causales de revisión, pero vía incidente de nulidad. Pero no es el incidente de nulidad normal, porque los incidentes de nulidad, por ejemplo, un incidente de nulidad de notificaciones, se sigue rigiendo por la ley de notificaciones, no por el 33 ni por el 29 actual. Estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es la nulidad de un acto procesal por un vicio del acto procesal, y otra cosa es la nulidad por una causa de revisión, que es distinto. Entonces, aunque se le llame incidente de nulidad, es un incidente de nulidad no por vicios procesales que se van dando dentro del proceso, sino un incidente de nulidad por causales de revisión, solo que no se hace mediante una demanda de revisión o un medio de impugnación de revisión como lo conocemos, sino por la vía incidental. Son dos cosas totalmente distintas, que lo único que pretende es evitar procesos ordinarios innecesarios si en la etapa de ejecución se puede resolver de una vez y con mayor agilidad y darle mayor justicia al ciudadano. Bueno, ya me sacaron la tarjeta amarilla, ya antes de que me saquen la roja, mejor termino. Cualquier pregunta con mucho gusto. Gracias.